Hola, ¿qué tal, queridos miserables de siempre? Estamos acá en un nuevo programa. Estamos, digo, pero en realidad estoy, porque estoy solo, así que están todos ocupados hoy para grabar, no podían grabar, así que solo. Y bueno, qué mejor idea no se me pudo haber ocurrido que estar solo y hacer un programa completo y enteramente de terror con alguna historia de terror. Que hoy tengo una que es muy, pero muy, muy fuerte. Bueno, vamos a ir arrancando con este caso que traje hoy, que es horroroso, eh, sorprendente, pero sorprendente para el lado del horror, más que sorprendente como algo bueno, sino como algo realmente muy malo. Pero bueno, vamos a arrancar ya diciendo el caso. Acá y esta noche te vamos a contar la historia de Clara Maurova, la madre caníbal de Kurrin. Clara nació en 1975 en Kurrin, un pueblo de República Checa que por aquel entonces era Checoslovaquia. Desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de una esquizofrenia que le impulsó a idear una fantasía religiosa en donde ella era la elegida de Dios para cumplir una misión especial que le sería revelada en algún momento de su vida. Clara se consideraba la Juana de Arco de la actualidad. Sin embargo, sus hazañas fueron muy distintas a la de esta heroína de la historia francesa. Caterina, la hermana menor de Clara, también sufría de esquizofrenia. Tenía ideas muy similares a las de ella e incluso una personalidad casi idéntica, pues desde pequeña se dejó influenciar y manipular por Clara. Ambas solían fantasear sobre cómo llegarían a hacer grandes cosas bajo el mandato divino. A pesar de su compleja personalidad, Clara tuvo una vida relativamente normal. Fue la primera en dejar la casa de sus padres, estudió pedagogía en la universidad y en aquella época conoció a un hombre mucho mayor que ella, con el que se casó y tuvo a sus dos hijos, Jakub y Ondrej. Perdón por las pronunciaciones, Aunque tenían la apariencia de una familia completamente funcional, pasados unos años el esposo de Clara, cansado de su personalidad enajenada y violenta y sus cambios de humor, la abandonó a ella y a sus hijos, dejándolos bajo el cuidado de una madre evidentemente incapacitada para cuidar a alguien más. Clara intentó ser la mejor madre para sus hijos, siendo un ejemplo para ellos, cuidándolos y brindándole toda la atención que ellos necesitaban. Sin embargo, la soledad y el resentimiento le hicieron caer en una depresión muy profunda. Aquello la llevó a invitar a su hermana Caterina a mudarse a la casa con ellos y así poder tener un apoyo para salir del hueco emocional en el que se encontraban. Poco después que las hermanas estuvieran viviendo juntas, ocurrió un suceso que cambiaría la vida de las dos para siempre. Clara conoció en la universidad a Bárbara, una pequeña niña de 13 años que había escapado de un centro de menores por los malos tratos y que no tenía dónde ir. Bárbara tenía un secreto. Durante días conversaron, desarrollando una amistad, y Clara, muy conmovida con la historia de Bárbara, no dudó ni un segundo en llevársela a vivir a su casa. Las dos hermanas se llevaban muy bien con Bárbara, tenían muchas cosas en común y empezaron a tenerle cariño. Y de hecho, tiempo después se supo que incluso la llegaron a adoptar legalmente. Sin embargo, la pequeña niña de 13 años ocultaba un gran y oscuro secreto. En su caso, Bárbara tenía un déficit crónico de somatotropina, la hormona del crecimiento, lo que le daba la apariencia de una niña pequeña. Sin embargo, Bárbara tenía 32 años. Bárbara poseía rasgos psicopáticos, violentos y esquizofrénicos, a la vez que tenía trastorno de identidad disociativo, también conocido como desorden de personalidad múltiple, y un increíble poder de manipulación. Bárbara decidió utilizar la enfermedad a su favor y durante casi toda su vida se hizo pasar por una niña. Pasó de hogar en hogar contando la historia de que era huérfana y que la maltrataban en el reclusorio en el que estaba, tal y como hizo con Clara.
La pequeña niña se adaptó rápidamente a la familia, y las hermanas estaban tan encantadas con el comportamiento de Bárbara que aceptaron formar parte de la religión que ella profesaba, el movimiento Grial. Es una agrupación de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra En la luz de la verdad, mensaje del Grial de Abd Rushin, donde se ofrece vías claras para el propio conocimiento, así como de Dios y del mundo, y que responden los grandes interrogantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? En la actualidad existen movimientos del Grial en más de 40 países que a su vez se componen de círculos del Grial particulares, y a uno de estos círculos pertenecían Bárbara, acompañada posteriormente por las hermanas Maurova. El círculo al que pertenecían las tres mujeres se había desviado de las enseñanzas iniciales y se convirtió prácticamente en una secta, donde se apoyaba y practicaba el abuso, la violencia, la promiscuidad, el incesto e incluso el canibalismo. Al poco tiempo de estar en la casa, comenzó a sentir celos de los dos hijos de Clara. En aquel entonces, Ondrej tenía 8 años y Jakub 10. Así que comenzó a manipular sutilmente a las hermanas, contándoles cientos de mentiras sobre sus niños, e incluso haciendo ella misma miles de travesuras para inculparlos. Además, Bárbara se hacía la víctima y decía que ellos la maltrataban, asegurándose así de que los castigos de su madre fueran severos. También le insistía a Clara en que los niños eran los culpables de que su esposo lo hubiera dejado y que no merecían más que sufrir. Lo que detonó el trastorno completo de Clara con respecto a sus hijos fue cuando Bárbara le dijo que veía los ojos de su padre en ella, los ojos de la persona que la abandonó. A partir de ese entonces, Clara comenzó a ver a sus propios hijos como escoria. Al poco tiempo, Bárbara sugirió una idea para evitar que los niños siguieran siendo un problema: construir una jaula de hierro para tenerlos encerrados en el sótano. Lo que a Clara le pareció una idea maravillosa. La jaula fue construida por el herrero del pueblo, quien nunca se imaginó que tendría un fin tan barbárico. Así los niños fueron encerrados allí completamente desnudos en el sótano de la casa familiar. Los pobres niños permanecieron en aquella jaula varios meses, durante los cuales fueron sometidos a diversas torturas orquestadas por Bárbara y el líder del círculo religioso, a quien llamaban el doctor, y les enviaban instrucciones diarias de lo que debían hacerle por mensaje de texto. Los quemaban con cigarrillos, pellizcaban, azotaban y amordazaban cuando llegaban visitas a la casa, y los privaban de alimento durante días. Pasaban semanas durmiendo sobre sus propias heces y micciones, pues solo de vez en cuando la madre o la tía les lanzaban cubos de agua helada para limpiar el lugar. Algunos días, incluso, otros hermanos del círculo iban a la casa específicamente a torturar a las pobres criaturas, incluso llegando a abusar sexualmente de ellos. Un día, Bárbara tuvo una idea que ella describió como increíble y se la contó a Clara, quien aceptó totalmente fascinada. Comenzaron a darle de comer a los niños abundantemente durante varios días para que subieran de peso, al mejor estilo de los hermanos Grimm. Entonces, su propia madre bajó al sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrej, el más pequeño, que sacara una pierna entre los barrotes que Caterina y Bárbara sujetaron firmemente mientras su madre le cortaba trozos de carne. En medio de los gritos de terror de ambos niños, reían en sus caras a carcajadas y devoraron sus pedazos. Jakub permaneció en vilo un mes, pues sabía que más temprano que tarde su destino sería el mismo. Y así fue. Su madre le arrancó pedazos de un brazo y se los comió mientras se reía y le decía que merecían sufrir. A partir de aquel momento y durante un año, el barbárico ritual se repetía. Las mujeres bajaban al sótano, Clara le arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las tres los devoraban allí mismo. A los meses, Bárbara tuvo otra brillante idea. Sugirió comprar una cámara de vigilancia, como los que se usan para monitorear a los bebés, para instalarla en el sótano.
El objetivo, además de tener siempre bajo control a las criaturas, era que cuando una de ellas bajase a torturarlo, las otras pudieran disfrutar del espectáculo aun si estaban ocupadas con los quehaceres del hogar. Las torturas a Ondrej y Jakub continuaron hasta el 10 de mayo de 2007, que ocurrió un milagro. Uno de los vecinos del pueblo instaló un monitor de vigilancia en su casa para su bebé. Monitor que pudo captar también la imagen que recogía la cámara de Clara. El vecino pudo observar cómo ella golpeaba y azotaba a sus hijos, desnudos y encadenados, en el sótano de la casa, e inmediatamente llamó a la policía, que no tardó en llegar, y descubrir la dantesca escena de los cuerpos infantiles, quemados, deshidratados, golpeados y carcomidos hasta los huesos en algunas partes. El suelo estaba pegajoso y en las paredes había manchas de sangre seca, y el hedor a orina y excremento era insoportable. Encontraron a uno de los niños desmayados en el piso, a otro en una esquina sumido en un estado de shock total y a una pequeña niña con una expresión aterrada mientras sujetaba un osito de peluche parada al lado de la jaula. La niña corrió hacia la policía con lágrimas en los ojos para pedirles que la salvaran, pues había sido torturada junto a sus hermanos por su madre y su tía. La aterrada niña les dijo que se llamaba Anika y que había sido adoptada por Clara hacía unos meses. Los agentes no dudaron ni un segundo y la sacaron de aquel horror, sin sospechar que se trataba de Bárbara. Una vez en la calle, Bárbara aprovechó para fugarse del país. Huyó a Noruega, donde se hizo pasar, esta vez por un niño llamado Adam, y fue adoptado por un matrimonio noruego. Ondrej y Jakub fueron llevados de inmediato al hospital, pero lamentablemente solo uno de ellos sobrevivió. Clara y Caterina fueron llevadas a juicio y el niño testificó contra ellas, contando todas las torturas por las que había pasado él y su difunto hermano. Sin embargo, ellas le echaron la culpa a Bárbara, quien hasta aquel momento seguía en paradero desconocido. En Noruega, Adam era un niño superdotado al que sus padres adoptivos inscribieron en una prestigiosa escuela primaria. No obstante, unos meses más tarde la policía checa encontró a Bárbara y la extraditó a República Checa, donde finalmente fue enjuiciada por sus crímenes. Las hermanas afirmaron que tanto Bárbara como los miembros del círculo les habían hecho un lavado de cerebro y que ellas no tenían idea de lo que estaban haciendo cuando torturaban a los chicos, mientras que Bárbara aseguraba lo contrario. El veredicto se hizo público en el 2009 y las condenas ridículas e injustamente cortas salieron a la luz. El Tribunal Superior de Olomouc condenó a Clara a 9 años de prisión, su hermana Caterina a 10 años. Bárbara y otros 3 miembros de la secta fueron condenados a solo 5 años de prisión. Bárbara solicitó en el 2011 la libertad condicional, que le fue concedida por buen comportamiento el 11 de febrero del 2012. Y bueno, esta fue la historia de terror miserable, y esta sí que es una historia muy miserable de terror. O sea, no, qué sé yo qué decir de las torturas que sufrieron los pobres chicos, pero las condenas realmente fueron una vergüenza. 10 años nada más a la madre, y a la chica esta Bárbara 5 años de prisión. O sea, al día de hoy están todos libres, absolutamente todos libres, después de la barbaridad que hicieron. Es realmente vergonzoso. Bueno, hasta acá llegué, y no voy a decir espero que les haya gustado, porque obviamente esta historia no le puede gustar a nadie, pero si quieren más historias así de casos reales que han pasado, comenten, y bueno, nos vemos en nuestro próximo programa.